Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1086, capítulo 404, quemo mi alma por el camino justo. Mansión de la cueva Bluestone. Joven maestro, has regresado. El chef saludó. El joven Santongsi aún no ha regresado. Chin-Chi actualmente está practicando combate con tu marioneta mecánica en el conjunto de artes marciales. El chef dio un breve informe. En su opinión, San Lintong era simplemente el alumno asistente de Ninsu, por lo que a menudo se refería a San Lintong como Tongsi. Ninsu asintió. Por favor, moleste al chef para que me prepare una porción de Spirit Food. Quiero un plato oscuro. Entregarlo a Love Space en media hora. Ninsu tenía un hilo colgante de vida y estaba muy al tanto del paradero de San Lintong. Este último regresaba de Thousand Furnace Peak. En cuanto a In-Chi, recientemente ha aumentado significativamente la frecuencia de sus sesiones de práctica con Snow Colored Girl Wii. Ninsu llegó al Martial Arts Array y entró en la formación, donde vio a In-Chi y Snow Colored Girl Wii intercambiando golpes. Ninsu observó por un momento, asintiendo hacia adentro. Aunque In-Chi tenía amnesia, sus habilidades físicas estaban intactas y su carácter era consistente, por lo que muchas de sus técnicas se usaban instintivamente, mostrando gran parte de su destreza anterior antes de la amnesia. Sin embargo, ella todavía no era rival para Snow Colored Girl Wii. Este último era un talento de nivel Golden Core, superando ampliamente a In-Chi, quien estaba en la etapa de establecimiento de la fundación, en términos de fundación. Pero si In-Chi recupera sus habilidades innatas y las usa en la batalla, el resultado podría ser impredecible. Ninsu había sido testigo del talento innato dominante de In-Chi varias veces, dejando una profunda impresión. Ante una marioneta mecánica común y corriente, incluso con materiales Golden Core Level, todavía tendría dificultades contra Green Flame. Sin embargo, Snow Colored Girl Wii también posee un talento innato y podría competir. En opinión de Ninsu, ambos tenían un enorme margen de crecimiento. Joven maestro, ¿ha regresado? Al ver a Ninsu entrar en la matriz, In-Chi se alegró mucho e inmediatamente abandonó su pelea con Snow Colored Girl Wii. Ella dio un paso atrás, creando distancia, y se apresuró al lado de Ninsu. El rostro de la chica del clan fantasma, levantado hacia arriba, estaba lleno de afecto por Ninsu. Aunque había perdido la memoria, sus sentimientos hacia Ninsu se habían vuelto más puros. Con el paso del tiempo, estos sentimientos volvieron a enriquecerse. Ninsu asintió levemente hacia ella y luego miró a Snow Colored Girl Wii. Esta última cruzó los brazos, levantó ligeramente la cabeza y miró a Ninsu con la nariz, manteniendo evidentemente su arrogancia incluso hacia Ninsu como su amo. Ninsu saludó a In-Chi. Ustedes dos den un paso atrás por ahora, dejen este lugar para que yo lo use. Sí, joven maestro. In-Chi era obediente a Ninsu, pero antes de irse, ella todavía lo miraba expectante y le preguntaba, joven maestro, ¿cuándo continuaremos aprendiendo a hacer talismanes? Tengo muchas preguntas que hacerte. El entusiasmo de la niña por la fabricación de talismanes era abrumadoramente intenso. Esta pregunta se había hecho muchas veces, pero desafortunadamente, desde que Ninsu entró en la puerta principal de la montaña de la secta Banxiang, había estado extremadamente ocupado y la rechazó repetidamente. Esta vez no fue una excepción. En términos de creación de talismanes, tú y Snow Colored Girl Wii deberían discutir y entrenar juntos. Ninsu agitó la mano, sabiendo bien que dejar a In-Chi en manos de un títere mecánico no era confiable, pero tenía asuntos más importantes que atender. Una vez que estuvo solo en Space, se sentó con las piernas cruzadas sobre el cojín y sacó la torre de matanza de méritos y logros. Esta pequeña torre fue ofrecida voluntariamente por un anciano de apellido Kan y no tenía propietario, lo que la hacía no demasiado difícil de refinar. Ninsu, actuando con rapidez, ejecutó 3 acciones simultáneamente. Su mano izquierda extendió sus 5 dedos, presionando hacia la exquisita torre del tesoro flotante frente a él. En un instante, un resplandor de 5 colores fluyó de las yemas de sus dedos, con los 5 elementos envolviendo rápidamente toda la torre de matanza de méritos y logros.
El pétalo de loto de oro verde en la base de la torre se desplegó ligeramente, absorbiendo con avidez el maná puro de los 5 elementos. El brillo color jet del pétalo de loto se aceleró y emitió un leve zumbido. Los 800 fantasmas de Arat en el cuerpo de la torre glaseada también parecían volverse más claros en el resplandor dorado, respondiendo a la infusión de maná. Esto fue refinamiento mágico. Al mismo tiempo, un brillo sutil apareció en la frente de Ninsuo cuando un sentido divino concentrado y tangible entró con fuerza en el núcleo de la torre de matanza de méritos y logros. Refinación divina iniciada. Las complejas y profundas redes y circuitos de prohibición mágica dentro de la torre fueron proyectados vívidamente en su mar de conciencia. Su sentido divino se extendió rápidamente, infiltrándose con una innegable intención de control. La velocidad de exploración y penetración del sentido divino disminuyó gradualmente, ya que el reino de Ninsu en las técnicas budistas y de la secta demonio no era alto. Sin embargo, en ese momento, el sello demonio del corazón de Buda de repente irradió brillantez. El sánscrito dorado y la profunda intención demoníaca en el sello del tesoro siguieron el sentido divino hasta la torre de matanza del mérito y el logro. Al instante, la débil resistencia y rechazo que sintió Ninsuo mientras refinaba el tesoro desapareció, e incluso parte de él se convirtió en una fuerza que lo dio la bienvenida. Los obstáculos al refinamiento divino disminuyeron drásticamente y la huella del sentido divino se extendió y solidificó rápidamente en las prohibiciones mágicas centrales a una velocidad que excedía con creces la lógica normal. El progreso del refinado divino fue rápido. Su pesada mano derecha formó un gesto de espada y una gota de sangre esencial fue expulsada de la punta de su dedo. Refinación de sangre. La sangre esencial cayó en las cuentas de Buda en el pináculo de la torre y fue absorbida rápidamente. Técnica de línea de sangre infundida por demonios. La luminancia sangrienta llenó el aire, formando parches de redes de hilos sanguíneos en el cuerpo de la torre. Estos hilos, como enredaderas demoníacas con vida, se extienden salvajemente desde Mantra Bead, tanto dentro como fuera de la torre. Los vasos sanguíneos de color rojo brillante, como una densa telaraña, se arrastraron instantáneamente sobre el cristalino cuerpo de la torre glaseada. Cubrieron predominantemente los 800 fantasmas emergentes de Arat, aunque la velocidad de refinación fue lenta. El entrelazamiento de la luz dorada y el resplandor sangriento dio como resultado un espectáculo contradictorio pero impactante. Sin embargo, cuando los vasos sanguíneos alcanzaban una determinada capa dentro de la torre, su velocidad era rápida y contundente, incluso más eficiente que el refinamiento divino. Las 3 técnicas de la secta superior se activaron simultáneamente. Refinamiento divino, refinamiento mágico, refinamiento de sangre, acompañado por la contribución del sello demonio del corazón de Buda activado. Un cultivador típico que refina un tesoro elegiría un solo método. Después de todo, las técnicas de cultivo de la mayoría de la gente se centraban en un solo dantiano, por lo que solo uno de los 3 métodos de refinación de tesoros sería predominante, mientras que los otros 2 eran casi insignificantes. Contacto 2. Capítulo 1087. Capítulo 404. Quemó mi alma por el camino justo, parte 2. Pero Ninsuo no es así. Cultiva 3 dantianos simultáneamente, lo que le permite emplear 3 métodos de refinación de artefactos a la vez, complementándose entre sí, logrando así una eficiencia notablemente alta. La torre del tesoro zumba y tiembla continuamente. En tan solo un momento, las vibraciones de la torre alcanzan su punto máximo, emitiendo un zumbido claro y largo que parece limpiar el alma divina. El resplandor de los 5 elementos que rodea la torre se contrae repentinamente hacia adentro y desaparece. Los vasos sanguíneos, inicialmente caóticos, se vuelven suaves, como exquisitas líneas de color rojo oscuro, profundamente grabadas dentro del esmalte y en la plataforma de loto, fusionándose perfectamente con el cuerpo de la torre. Mientras tanto, el sentido divino que penetra en el núcleo completa la impronta de la prohibición mágica central y su control total, en silencio. El zumbido se desvanece y la torre de matanza del mérito y el logro se vuelve completamente silenciosa, emitiendo una capa de luz de tesoro suave y contenida que armoniza perfectamente con el aura de Ninsuo. Ninsuo moviliza su sentido divino, transformándolo en una corriente de luz que entra en su frente, en el dantian superior, notablemente obediente, como una extensión de su propio brazo. Una vez en el alto dantian, la torre de matanza del mérito y el logro dispersa inmediatamente un resplandor dorado.
Mientras intenta expandir su postura, el sello demonio del corazón de Buda tiembla ligeramente, lo que hace que el resplandor dorado que se extiende por la torre se retraiga instantáneamente y quede completamente suprimido. A Ninsuo no le sorprende esta escena, aunque el sello demonio del corazón de Buda y la torre de matanza del mérito y el logro son ambos de nivel de tesoro mágico. Hay una diferencia significativa entre ellos en la supresión de la fortuna y los materiales principales de la torre de matanza de méritos y logros se encuentran, como máximo, en el nivel Golden Core. Sin embargo, ni siquiera puedo verificar el nivel del material principal del sello demonio del corazón de Buda, que está perfectamente integrado. Si bien la torre de matanza de méritos y logros suprime la fortuna y está limitada a individuos, incapaces de extender su influencia a amigos y familiares. El sello demonio del corazón de Buda debería ser comparable al cuerpo real de la torre de matanza del mérito y el logro, capaz de suprimir la fortuna y de las organizaciones. Dado que la torre de matanza del mérito y el logro vive sofocada en el dantian superior del mar divino, Ninsuo moviliza su sentido divino para transferirlo del dantian superior al dantian medio. En el mar y dantiano medio, la torre de matanza del mérito y el logro parece respirar fácilmente, el cuerpo de la torre tiembla suavemente, dispersando una vez más grupos de resplandor dorado. Intenta ocupar el centro, pero el centro del dantian medio siempre ha sido un pilar de tornado de Five Elements Mana. The Merit and Achievement Slaughter Tower intenta competir pero descubre que no puede competir, por lo que se instala en una esquina. Ninsuo ve esto y traslada la torre de matanza de méritos y logros al mar de esencia dantian inferior. El centro del mar esencial está ocupado de manera similar por un charco de sangre, sin dejar espacio para la torre de matanza del mérito y el logro. La torre de matanza del mérito y el logro permanece, pero el resplandor dorado del Buda choca con el entorno del mar esencial, lo que le causa incomodidad a Ninsuo. Después de 3 intentos, Ninsuo finalmente traslada la torre de matanza de méritos y logros de regreso al dantiano medio del mar. Utilicé con éxito 3 métodos de refinación de artefactos, de modo que el tesoro se puede recibir en los 3 dantianos. Pero evidentemente, este tesoro mágico es más adecuado para el dantian medio, porque el arte de regulación y de los 5 elementos es, en última instancia, equilibrado y pacífico, mientras que el mar divino y el mar esencial tienen sesgos notables hacia Buda y demonio respectivamente. Además, hay otra razón por la que esta torre de matanza de méritos y logros tiene una característica única, es un artefacto combinado. A estas alturas, Ninsuo lo ha perfeccionado con éxito, dominando a fondo este tesoro mágico y comprendiendo claramente su estructura interna. La torre consta de 3 capas. La primera capa se asemeja a una celda, con un horno de fusión de cristal rojo ubicado en el centro. Las paredes del horno emiten una luz oscura y turbia, con un fuego sin borne dentro del horno. La segunda capa parece un estudio, con corrientes de púrpura que sostienen una mesa de jade verde, sobre la que descansa un libro sin encuadernar. Las palabras libro de méritos y logros aparecen de forma destacada en la portada. La tercera capa se siente como un templo, con un gran trono divino de piedra negra colocado en el centro. En el trono se encuentra una estatua de madera de un dios juez, impregnada de encanto divino que indica el éxito de la invocación de Dios. El fuego transmitido por el pecado, la llama del pecado, el fósforo venenoso resentido, la llama maligna de la sangre, la inmolación espiritual de la plaga carmesí, etc. Son todas semillas de fuego de nivel inferior del fuego del karma del loto rojo. Poseen ciertas características del fuego karma del loto rojo, pero a la misma escala, su poder es considerablemente más débil. El cuerpo real de la torre de matanza de méritos y logros sin duda contiene el fuego karma del loto rojo. Pero en la torre regalada al ganador, las semillas de fuego de nivel inferior se utilizan como reemplazos. Aunque solo se hacen bonfire, Ninsuo se siente complacido. Después de todo, es una semilla de fuego. A lo largo de sus viajes, una vez adquirió un woodfire pero ya lo ha agotado. Por supuesto, en términos de alquimia y valor de refinación de artefactos, Zen Bonfire es muy inferior a Woodfire. El libro de méritos y logros. Ninsuo está muy familiarizado con esta técnica de cultivo. Esto se debe a que el método tiene su origen en el confucianismo, pero se ha vuelto muy común y ampliamente utilizado en el reino del cultivo actual. El creador del libro de méritos y logros es un sabio confuciano, el duque Dingwen Dinmin, quien dibuja el injusto del cielo y la tierra, aplica la ley daoísta humana, permitiendo así la evaluación de méritos,
permite la evaluación de logros, sirviendo como principio rector para la estructura de gobierno y la medición de los asuntos civiles y militares en el reino del cultivo. Se dice que el duque Yen Wendenmeng dominaba los clásicos confucianos. Utilizando el clásico de la piedad filial, para definir 9 ritos de mérito, con los ritos Zhou, para dar forma a 6 métodos de evaluación del mérito, a través de anales de primavera y otoño, para discernir los asuntos humanos, sufrió numerosas catástrofes naturales y tribulaciones terrenales durante la creación del libro de mérito y logro. Al final casi agotó el inmenso linaje cultural de la Academia Egipcia, logrando el éxito con un arduo esfuerzo. La estatua del juez Dios en la tercera capa de la torre también es esencial. El libro de méritos y logros, por sí solo es solo un medio humano. Con una invocación exitosa de Dios, aprovechando las habilidades divinas, uno puede utilizar los poderes del cielo y la tierra. La combinación constituye la piedra angular de la capacidad de Merit and Achievement Slaughter Tower para distinguir el mérito de las acciones demoníacas. El verdadero cuerpo de la torre de matanza de méritos y logros consta de 6 componentes. La base con la plataforma Godly Flores, el cuerpo con Fomas Glaze, la parte superior con Karma Mantra Pearl, junto con la primera capa que contiene Red Lotus Karma Fire, la segunda capa con Merit and Achievement Book, y la tercera capa con la estatua del dios juez del inframundo. Contacto, 2. Capítulo 1088, capítulo 404, Quemo mi alma por el camino justo, parte 3. El que tengo no tiene Red Lotus Karma Fire, usa Sinboan Fire como sustituto. Los materiales para la base, el cuerpo y la parte superior de la torre son únicamente del nivel Golden Core. La estatua del cuerpo principal y el libro de méritos y logros deben ser de niveles aún más altos. Esta es la técnica de combinación de artefactos. Normalmente, los tesoros y artefactos mágicos se elaboran utilizando y refinando varios tesoros para forjarlos en un todo estrechamente unificado. Ni siquiera el sello demonio del corazón de Buda de Ninsuo puede ayudarlo a determinar los materiales exactos utilizados. Para algo como Merit and Achievement Slaughter Tower, se trata de construir un marco básico y luego llenarlo con tesoros o objetos mágicos. La base es la plataforma Godly Flores, el cuerpo es el esmalte sin forma y la parte superior es la perla Karma Mantra, formando un marco básico. El fuego Karma del loto rojo de la primera capa es un tesoro, la segunda y tercera capas pueden ser intercambiables según la persona. Este enfoque tiene sus pros y sus contras. Una ventaja obvia es la capacidad de combinar tesoros y materiales mágicos para producir nuevas maravillas. Siguiendo las instrucciones de Ninsuo, el chef trajo el Spirit Food Locking Array preparado. Acompañándolo en el conjunto estaba San Lingtong. Estas son las almas que ella y yo compramos juntos. San Lingtong le entregó a Ninsuo varias vasijas de barro gris. Los ojos del chef se iluminaron cuando vio esto e inmediatamente pidió un poco para preparar cocina oscura. Ninsuo negó con la cabeza: tengo utilidad para todo esto. Con eso, sacó la torre de matanza de méritos y logros y, frente a ellos, activó este tesoro mágico. Como cultivador de establecimientos fundacionales, naturalmente le resultaba agotador operar el tesoro mágico. El Five Elements Chi Regulation Arc tampoco es famoso por su capacidad de almacenamiento. Sin embargo, Ninsuo decidió detectar únicamente almas en el reino de refinamiento y, lo que era similar a usar un cañón para disparar a un mosquito. Por lo tanto, en tan solo unos momentos, la torre de matanza de méritos y logros respondió. La torre zumbaba y temblaba, la perla del mantra Karma en la parte superior parpadeaba en blanco y negro, cambiando constantemente. El incendio de Simborne ardió ferozmente. El libro de méritos y logros, en la segunda capa comenzó a pasar páginas automáticamente. En las páginas en blanco, las palabras sangrientas surgían como una cascada y cada crimen se manifestaba. Patear el cuenco de un mendigo para divertirse. Afirmar falsamente una disminución en el rendimiento de Spirit Grain para explotar a los inquilinos. Masacrando una aldea mortal para refinar un estandarte de las 100 almas. Atraer a un compañero cultivador para que explore una tumba antigua como chivo expiatorio. Robarle la píldora del establecimiento de la fundación a un maestro y culpar a un hermano menor. Por ejemplo, rara vez había palabras de oro. Compartiendo medio trozo de pastel con un perro viejo moribundo. Devolverle una horquilla perdida a una chica que llora.
Finalmente, la torre de matanza de méritos y logros dejó de temblar y las cuentas de Buda en la parte superior estaban completamente negras. El libro de méritos y logros estaba cubierto de palabras empapadas de sangre. El brillo de la estatua se desvaneció gradualmente. Ninsu asintió, confirmando que el vendedor no lo engañó. Al menos estas almas del reino de refinamiento y eran extremadamente malvadas, con crímenes indefendibles bajo cualquier estándar. El joven a cargo despidió a Chef, dejando atrás a San Lencang, y comenzó a utilizar la técnica Boat Burning Soul Crossing. Aunque podía recurrir al alma para el desarrollo sostenible, todavía necesitaba utilizarla plenamente al menos una vez para acumular experiencia valiosa. Las almas se encendieron, gritando miserablemente en las llamas. Ninsu extrajo su alma y la arrojó en medio. Las almas ardientes se transformaron en un barco de almas, todavía en llamas, que transportaba el alma de Ninsu. Después de unas cuantas respiraciones, el barco del alma se disipó y el alma de Ninsu se hizo más pesada a al menos unos pocos taels, regresando suavemente a su cuerpo físico. Ninsu abrió los ojos y declaró con rectitud, bien. Se dice que el mal debe ser erradicado por completo. Estos criminales merecen más que la muerte. Erradicarlos es una contribución al camino justo de la humanidad. San Lintón miró a su alrededor, desconcertado. Aquí no hay forasteros, solo nosotros dos. ¿Qué sentido tiene decir todo esto? Ninsu tosió 2 veces. San Lintón le puso los ojos en blanco. Había visto crecer a Ninsu, conociéndolo muy bien. Él instó directamente, rápido, dime, ¿qué ganancias lograste esta vez? Ninsu lo explicó con sinceridad, dejando a San Lintong estupefacto. Después de un rato, San Lintong finalmente reaccionó y exclamó, hermano pequeño, vas a volar. Contacto 2. Capítulo 1089, capítulo 405, Good My Ass, el juez loco del inframundo. San Lintong dominaba desde hacía mucho tiempo la técnica de Soul Search, por lo que conocía muy bien las diferencias. La técnica normal de búsqueda del alma trata la memoria del objetivo como si fuera un libro. La introspección consiste simplemente en encontrar una línea específica en ese libro. Pero la técnica de cruce de almas en llamas en barco no es así. Usando este hechizo, uno puede transformar los recuerdos del objetivo en los suyos propios, como si los hubiera experimentado personalmente. Esto, por supuesto, tiene enormes inconvenientes, pero Heavenly Capital South de Ninsu resolvió perfectamente este problema. Pequeño Su, tu mayor desventaja es tu edad. El tiempo que has pasado cultivando es realmente demasiado corto. Pero con Heavenly Capital South y Boat Burning Soul Crossing Technique, puedes convertir las experiencias de cultivo de otros en tuyas, maximizando la resolución de tu desventaja de edad. Cada vez que lanzas el hechizo, equivale a obtener toda una vida de experiencia de otra persona, un efecto asombroso. Cuanto más hablaba San Lintón, más emocionado estaba, sacudiendo los hombros de Ninsu incontrolablemente. Ninsu, sin embargo, permaneció mucho más tranquilo que el mayor de su familia. Sacudió lentamente la cabeza. No importa cuán poderoso sea el ser capital celestial, todavía tiene sus límites. Es solo que por el momento aún no los hemos descubierto. San Lintón se rió de buena gana y comenzó a mirar hacia el futuro. Pequeño Su, tu percepción es extraordinaria y eres bueno resumiendo. Has aprendido muchas cosas por tu cuenta. Ahora, con semejante atajo en el cultivo, vuestro progreso será terriblemente rápido. Ninsu miró la torre de matanza de méritos y logros en su mano. La técnica de cruce de almas quemando barcos tiene 5 inconvenientes. No tengo miedo de los demás, pero me preocupa que el fuego karma del loto rojo me consuma. La razón por la que fui al salón de la casa del mal fue para controlar los pecados acumulados sobre mí. Acabo de quemar todas las almas en el frasco gris, y previamente había quemado el paño del alma de la dama de seda. Necesito ver cuál es el estado de mis méritos y pecados. San Lintón dio un paso atrás y esperó tranquilamente a que Ninsu actuara. Sin dudarlo, Ninsu infundió maná. La torre de matanza de méritos y logros una vez más brilló intensamente, pero esta vez, Ninsu se estaba midiendo a sí mismo. La torre empezó a temblar y después de unas cuantas respiraciones, la torre empezó a temblar. El resplandor dorado brotaba como una fuente, brotando salvajemente de la torre. Inmediatamente,
Una columna de luz dorada salió disparada desde la torre, perforando el cielo. Si no fuera dentro del espacio del conjunto, sin duda causaría un gran revuelo en el exterior. Ondas de luz azul y dorada emanaron de la base de la plataforma loto de jade verde. El incendio de Simborne en la primera capa casi se extinguió. Mientras el libro de méritos y logros de la segunda capa hojeaba frenéticamente sus páginas. Aparecieron personajes dorados y luego desaparecieron uno tras otro en las páginas. ¿Cómo puede ser esto? Ninsu se sorprendió un poco y luego notó que el sello demonio del corazón de Buda en su mar divino se activaba nuevamente, lo que afectaba el libro de mérito y logro. Como en medio de un fuerte vendaval, las páginas del libro se voltearon incontrolablemente, pero ni una sola palabra quedó grabada. Y en la tercera capa, la estatua casi cobró vida, su mirada aparentemente penetró en la torre para centrarse en Ninsu, apareciendo una sonrisa en su rostro. Bien. 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 Pronunció palabras de elogio, mostrando gran admiración por Ninsu. San Lintón, que había estado observando todo el tiempo, entrecerró los ojos ante la cegadora luz dorada. Pequeño Su, eres una persona bastante virtuosa, sin un solo pecado. Aunque el libro de méritos y logros fracasó, Ninsu ya había refinado la torre, por lo que sabía con bastante claridad, es extraño, mis méritos son tremendos, pero no tengo el más mínimo pecado. ¿Qué está pasando? Por un momento, Ninsu casi dudó de si la torre medía mal. Esto era casi imposible de ocurrir. Incluso un santo viviente no tendría pecado alguno. Hay que saber que equivocarse es humano. Todos cometemos errores, y estos a menudo se convierten en pecados, acumulándose en un cultivador. San Lintón entrecerró los ojos, considerando una posibilidad, tal vez sea un contrapeso, tus méritos han compensado tus pecados. Ninsu también contempló este aspecto. Parece que el mérito celestial yang que hemos obtenido es más valioso de lo que imaginábamos. En circunstancias normales, los méritos y deméritos no deberían negarse entre sí. Así como Ninsu había medido recientemente una gran cantidad de almas de cultivadores de demonios, en el reino de refinamiento y sus pecados y méritos quedaron claramente registrados en el libro del mérito y el logro, la cantidad de pecado, la cantidad de mérito, perfectamente evidente. Si pudieran compensarse entre sí, tal coexistencia no aparecería. Sin embargo, Ninsu solo tenía mérito, no un rastro de pecado. Miró a San Lintong. Quizás seas igual. Déjame medir por ti. Claro, coincidió San Lintong sin dudarlo. Él también había participado en la guerra contra el señor de Guangchuan y había desempeñado un papel extremadamente crucial en la ciudad inmortal de Guangchuan. De hecho, lógicamente, debería tener una parte del mérito celestial yang, y no una pequeña. Ninsu, eficiente en su trabajo, activó la torre de matanza de méritos y logros, apuntando a San Lintong. La torre tarareaba suavemente, el cuerpo de la torre temblaba, expulsando una vez más el resplandor dorado de Buda, aunque su grandeza era visiblemente más débil que la de Ninsu. El fuego Simborne no reaccionó, mientras que el libro de méritos y logros registró cada acción de San Lintong, desde la infancia hasta la batalla que involucró al inframundo Guangchuan. La estatua de la tercera capa de repente abrió los ojos con ira. Un momento elogiando a San Lintong y al siguiente, hablando de repente. Bien, mi culo. El juez del inframundo de repente estalló en ira. Después de todo, esta estatua era una parte integral de la torre de matanza del mérito y el logro. Por lo tanto, conocía muy bien el contenido del libro de méritos y logros. Fue su cooperación la que permitió a Merit and Achievement Slaughter Tower liberar su poder para discernir y evaluar méritos y pecados. El juez del inframundo descubrió la verdad. Este joven cultivador antes que ellos era gravemente pecador, imperdonable y objeto del odio del cielo Jin. Contacto 2. Capítulo 1090. Capítulo 405. Bondad de mierda. El juez del inframundo arrasa. Parte 2. ¿De qué lado está el juez del inframundo? El inframundo, por supuesto, se encuentra del lado del cielo Jin. Por lo tanto, en el momento siguiente, el juez del inframundo saltó desde el asiento divino, atravesó la pared de la torre y cargó frente a San Lintong. Esta batalla surgió de la nada. Ninsu también fue un poco descuidado, después de todo,
simplemente lo había usado en sí mismo sin ningún problema, pensando inconscientemente que San Lintón tampoco enfrentaría problemas. El juez del inframundo atravesó el cuerpo de la torre, corrió hacia el conjunto de artes marciales, su cuerpo creció con el viento, alcanzando pronto 2 san de altura, con una presencia robusta e imponente. Aquellos odiados por el cielo Jin, sus pecados son imperdonables, sufrirán el castigo de que les arranquen la lengua. El juez del inframundo reprendió enojado, el poder divino provocó ráfagas de viento, realizando el arte divino de los grilletes místicos del pecado de hierro. De la nada, aparecieron grilletes alrededor de San Lintón, a punto de apretar y bloquear a San Lintón con fuerza, pero San Lintón desapareció repentinamente del lugar. Técnica de robo, perforar el espacio. Los grilletes místicos del pecado de hierro se aferraron a la nada. El juez del inframundo miró al cielo, abrió la boca y escupió una perla fantasma. La perla fantasma emitió una siniestra luz fría, cubriendo un radio de 10 san a su alrededor. Tan pronto como San Lintón apareció, fue iluminado por la luz fría y sus movimientos se ralentizaron varias veces. Reaparecieron los grilletes místicos del pecado de hierro, que llegaban directamente a la escápula de San Lintón. Las pupilas de Ninsuo se contrajeron, el hechizo preparado estalló, una luz amarilla protegió a San Lintón, bloqueando los grilletes del pecado, una técnica de fuego como una serpiente espiritual envuelta alrededor de los grilletes del pecado, quemándolos continuamente. Después de 2 hechizos, Ninsuo se giró para mirar al juez del inframundo, usando Oral Seal y Body Seal juntos, lanzando Wood Element Magic. Las enredaderas crecieron salvajemente bajo los pies del juez del inframundo, enredándose los tobillos y luego atándose las piernas a su vez. Técnica del dios espíritu de 5 vísceras. Técnica de vida y muerte de 5 elementos. La combinación de ambos le permitió a Ninsuo lanzar cualquier magic de los 5 elementos con velocidad y precisión. El juez del inframundo, obstruido, miró fijamente a Ninsuo y pronunció su sentencia: ayudar a un criminal, un cómplice también debe enfrentar un castigo severo. Extendió su palma izquierda y un espejo del tesoro apareció desde el centro de su palma. Desde la superficie del espejo, un rayo de luz blanco grisáceo se disparó repentinamente hacia Ninsuo. Ninsuo estaba preparado y lo esquivó de inmediato. El pálido rayo de luz se dirigió hacia San Lintón. San Lintón, reprimido por la perla fantasma, se retiró urgentemente y recibió un golpe en el hombro izquierdo. El hechizo protector que Ninsuo había añadido fue penetrado y la carne de su hombro izquierdo se disolvió instantáneamente, revelando hueso blanco. Ninsuo frunció el ceño profundamente, se golpeó el cinturón de almacenamiento de la cintura y liberó una gran cantidad de artefactos mecánicos. Había serpientes de fuego mecánicas y pájaros silenciosos de truenos mecánicos. Esta área está dentro del Space. Las especificaciones del Martial Arts Arena no son altas. El espacio aquí, a diferencia del interior del Martial Arts Hall, es relativamente pequeño. No es adecuado para usar cosas como el Mechanical Fireworks Monkey. Por un momento, una marea de serpientes subió al suelo y una bandada de pájaros que transportaban luz eléctrica chisporroteó en el aire, lloviendo como flechas. La comisura de la boca del juez del inframundo todavía tenía una sonrisa fría. 2 jóvenes de la etapa de establecimiento de la fundación, luchando como hormigas. El espejo en su palma giraba rápidamente, provocando que rayos de luz de espejo se dispararan en todas direcciones, donde quiera que impactara, ya fuera serpiente de fuego o pájaro del silencio del trueno. En el camino del rayo, chisporroteaban y se evaporaban como cera derritiéndose en nieve hirviendo, sufriendo graves daños, con innumerables derrumbándose en el lugar. La expresión de Ninsuo era fría y sombría, liberando incesantemente artefactos mecánicos. Por cada pérdida, liberaban más para reemplazarlos. Habiendo acumulado una abundante reserva de mecanismos ordinarios a lo largo del tiempo, esta estrategia era perfectamente adecuada para una guerra de desgaste. El juez del inframundo barrió la luz del espejo sin descanso, logrando resultados significativos, pero al ver la aparición interminable de artefactos mecánicos, su expresión finalmente cambió. No estaba luchando en su verdadera forma, pero al notar que algo andaba mal en San Lintón, gastó un enorme poder divino, ocupando temporalmente, usando esta estatua divina como indicador del combate. El poder divino que gastó fue mucho mayor de lo que realmente se mostró. Después de todo, su verdadera forma estaba en el inframundo, pero esta batalla estaba teniendo lugar en el mundo mortal. Por lo tanto,
tuvo que resolverlo rápidamente. El juez del inframundo acarició suavemente su túnica oficial, con su superficie bordada con muchos fantasmas. Al momento siguiente, estos fantasmas cobraron vida, saltando de la túnica y corriendo hacia San Langdon. La cantidad de fantasmas aún no se podía comparar con la legión mecánica de Ninsu, pero cada uno tenía poder a nivel del establecimiento de la fundación. Fueron como un golpe poderoso, destruyendo todos los obstáculos que tenían por delante y rodeaban a San Lintón. San Lintón empuñaba una daga y su figura se lanzaba entre los numerosos fantasmas, mostrando una agilidad extrema. Su habilidad con la espada era aguda, cortando consecutivamente a varios fantasmas del nivel del establecimiento de la fundación, asegurando su propia seguridad. El rostro del juez del inframundo se oscureció, si no fuera por estar en el mundo mortal, y este cuerpo, incluso mi técnica de exorcismo fantasma es tan ineficaz. El juez del inframundo de repente sintió algo, giró abruptamente la cabeza y lanzó una mirada penetrante a Ninsu. Ninsu ya se había retirado lejos, sosteniendo la torre de matanza del mérito y el logro con su palma izquierda, activando el tesoro. La estatua divina del juez del inframundo estaba originalmente en la tercera capa de la torre del tesoro, una parte de este tesoro combinado desde el principio, naturalmente influenciado por Ninsu. El juez del inframundo no tuvo más remedio que inyectar más poder divino para contrarrestar la táctica socavadora de Ninsu. Inevitablemente, el aura y el poder de combate del juez disminuyeron rápidamente y la situación era terrible. El juez del inframundo respiró profundamente, sacó la pluma del juez y, con un severo consumo de poder divino, realizó un arte divino, creando lápidas que se estrellaron desde el aire. Cada lápida era enorme, como un caballo, lo que hacía que todo el conjunto de artes marciales se balanceara. La matriz tembló bajo la carga y muchos patrones de matriz colapsaron. Esto es malo. Ninsu, quien alquiló la mansión de la cueva Bluestone y fue el propietario temporal aquí, naturalmente sabía que este conjunto de artes marciales fue diseñado para manejar batallas a nivel de establecimiento de la fundación sin muchos problemas. Sin embargo, el juez del inframundo, incluso después de múltiples debilitamientos, aún mantuvo la fuerza del nivel núcleo dorado. Naturalmente, los combates prolongados estaban causando más daños al conjunto de artes marciales. Control del núcleo de nieve y Sie. Ninsu transmitió pensamientos y ordenó un ataque. Al momento siguiente, un artefacto mecánico con forma de mujer apareció en el campo de batalla. Llevaba un casco de espejo de hielo, envuelto en una misteriosa armadura de hielo hexagonal, con placas como una colmena hexagonal entrelazadas. Sus hombros llevaban la cabeza rugiente de una wyvern, con los ojos puestos en Overglaze. Simultáneamente, 6 bolas mecánicas flotaban a su alrededor. El rostro del juez del inframundo cambió nuevamente, sintiendo el inconfundible aura code en colabo de Snow Core Control Sie. Obedecer el orden de batalla del líder del clan. Snow Core Control Sie actuó de inmediato. 6 bolas de acero mecánicas salieron disparadas, arrojando un frío blanco helado, lo que provocó que la temperatura del espacio del conjunto cayera en picado. Snow Core Control Sie extendió los brazos y actuó. Copos de nieve emergieron de la nada, el frío bajo su control congeló las paredes de la barrera, congelando simultáneamente varias lápidas y criaturas fantasmas. Incluso comenzaron a aparecer cristales de hielo en las túnicas del juez del inframundo, extendiéndose y cubriéndose con dificultad. Por primera vez, un rastro de asombro cruzó el rostro azul del juez, redirigiendo inmediatamente Mirror Light hacia Snow Core Control Sie. Snow Core Control Sie no esquivó. El Overglaze dentro de la armadura de hombro Ice Wyvern se iluminó de repente, disparando 2 rayos de luz de hielo, convergiendo a mitad de camino en uno, estrellándose ferozmente contra la luz espejo. Los 2 rayos chocaron en el aire, chisporroteando con ruido, contendiendo ferozmente y cayendo en un breve punto muerto. Control del núcleo de nieve y los brazos de Sie cayeron, con las palmas hacia arriba, empujando con fuerza hacia adelante. ¡Vaya! En un instante, surgió un viento feroz, que trajo fuertes nevadas, formando una ventisca de pequeña escala que pronto envolvió todo el campo de batalla, cubriendo completamente la figura del juez. Cuando la tormenta de nieve amainó, el campo de batalla quedó en silencio. Fantasmas, lápidas y los grilletes místicos del pecado de hierro se disiparon en silencio. Control del núcleo de nieve y Sie hizo un gesto, dispersando el hielo y la nieve, revelando al juez y a San Lintón detrás de él.
La daga de San Langdong estalló con luz azul, atravesando al juez por detrás. La expresión de ira y odio se congeló en el rostro del juez, el poder divino se disipó gradualmente, revelando rápidamente la textura de madera que había debajo. A las pocas respiraciones, la forma original de la ruinosa estatua divina quedó completamente expuesta. El juez del inframundo fue repelido. Ninsuo y San Lintong intercambiaron miradas y se quedaron sin palabras por un momento. La torre de matanza de méritos y logros que acababan de obtener se dañó en poco tiempo. Solo pudo seguir utilizándose después de llenarlo con una nueva estatua divina e invitar con éxito a la deidad. Pero ese no era el punto principal. San Lintong, jadeando, tratando una herida en el hombro, dijo: las deidades son una con el cielo y la tierra, parece que realmente no somos bienvenidos en el inframundo. Sin embargo, de antemano hicimos un entierro en agua para el anciano de hueso gris, usando la escritura de acumulación de mérito. Sin esa acción, esta batalla podría haber sido aún más dura. Los ojos de Ninsuo brillaban con una luz aguda, analizando en su corazón: me había medido antes, y el sello demonio del corazón de Buda se activó pasivamente, suprimiendo el libro de méritos y logros, impidiendo la detección. También fue después de medir al jefe que enfureció al juez del inframundo, lo que lo volvió loco. Esto también es un inconveniente de la técnica de combinación de artefactos que crea tesoros combinados. El nivel de control es mucho menor que el de los tesoros mágicos convencionales, e incluso podría provocar rebelión y reacciones negativas contra el propietario. Esta vez he aprendido una lección. No fui lo suficientemente cauteloso, si hubiera tomado más precauciones antes. San Lintong de repente soltó una suave exclamación: pequeño Suo, mira, esta estatua divina parece extraña. ¿Podría ser un tesoro de derramamiento divino? Contacto, 2. Capítulo 1091, capítulo 406. ¿Realmente eres material para el camino justo? ¿Qué es un tesoro de derramamiento divino? Es cuando un dios usa su poder y sus habilidades divinas, provocando que las cosas experimenten un cambio fundamental, volviéndose completamente diferentes en naturaleza y llenas de divinidad. Los dioses son divinos e iluminados. Los dioses son entidades que captan los principios del cielo y la tierra, ejecutando sus leyes. Los dioses a menudo poseen habilidades divinas y también pueden establecer un dojo. Un dojo contiene principios ricos, capaces de alterar una región y crear un entorno único. Un dios en su propio dojo puede desatar sus poderes más fuertes. Sin embargo, debido a que un dojo transmite constantemente principios, la posición fundamental del dios también queda expuesta. Encontrarse con un enemigo con una visión extraordinaria y prolongar la batalla en su propio dojo podría ayudar inadvertidamente al enemigo, permitiéndole descubrir los defectos del dios. Un tesoro de derramamiento divino es un caso similar. Por ejemplo, este medio espejo dejado por el juez del inframundo. Está impregnado de una cierta habilidad divina, repleta de principios que aún no se han disipado, congelados temporalmente en una forma física. En pocas palabras, es como un libro secreto con un límite de tiempo. Con el tiempo, los principios se dispersarán gradualmente y el tesoro del derramamiento divino eventualmente desaparecerá. Pero antes de eso, el tesoro del derramamiento divino puede iluminar a casi todos los cultivadores. Naturalmente, cuanto mayor sea el conocimiento del cultivador, más ganará. San Lintong y Ninsuo no son ajenos a Divine Sharing Treasures. Porque en el inframundo, en el sitio de recolección de cadáveres de Greybone Elder, obtuvieron muchos tesoros divinos de derramamiento de los cadáveres de dioses fantasmas caídos. Pero ambos son similares y diferentes a los que dejó el juez del inframundo. La similitud radica en que ambos provienen de dioses convocados, infundidos con poder divino, que utilizan habilidades divinas y que dejan restos después de la derrota. La diferencia es que los primeros son repartidores de periódicos, mientras que los segundos utilizan una estatua de madera de un dios como soporte base. Estos repartidores de periódicos tienen su origen en White Paper Immortal City y se remontan a la obra del Refining Void Level Arcane Pure Scholar of Great Cultivation. Están excepcionalmente avanzados y hasta el momento no muestran signos de disiparse. Pero al mismo tiempo, son difíciles de comprender. El medio espejo dejado por la estatua del dios de madera ya ha comenzado a mostrar signos de dispersión. Por el contrario, sus secretos están abiertos a la iluminación de otros.
Después de pensarlo un poco, Ninsuo decidió: jefe, su visión es más fuerte que la mía. Primero debe comprender este tesoro divino que se derrama. Dada su estrecha relación, San Lintong naturalmente no se contuvo con Ninsuo, asintiendo directamente: el tiempo es limitado, de hecho es mejor si empiezo. Sin embargo, para garantizar resultados más productivos, primero deberías enseñarme el arte de vigilancia del agujero y prestarme el pincel ideográfico. Ninsuo asintió sin dudarlo: por supuesto. La relación entre ambos no es solo simple de vida o muerte. Ninsuo incluso comparte el Sutra de Liberación del Espíritu de Cremación Prajna con San Lintong. Ninsuo enseñó con cuidado y San Lintong aprendió rápidamente. Durante la práctica continua, Ninsuo lo corrigió constantemente. En el tercer intento, San Lintong lo había dominado perfectamente por sí solo. Practicaré unas cuantas veces más y luego hablaré contigo. San Lintong despidió a Ninsuo y decidió reflexionar por su cuenta. Ninsuo fue al otro lado del espacio del conjunto y comenzó a tocar con instrumentos musicales. Muchos cultivadores de demonios tienen habilidades musicales y numerosas técnicas de cultivo de demonios se manifiestan a través del sonido. De hecho, la secta budista tiene el rugido del león, el canto zen del dragón celestial, sonidos de truenos grandes y pequeños. La secta taoísta tiene la resonancia celestial de las escrituras de las nubes, la impactante ley de Dios Xuandu, la canción del nacimiento de la marea verde del mar. El confucianismo tiene la canción del vasto espíritu justo, el eco de primavera y otoño. La familia militar tiene tambores de guerra que impulsan a los enemigos hacia adelante, la canción de la formación rompiente y el sonido de emboscada de 10 lados. La secta budista enfatiza la disipación feroz del mal y la purificación misericordiosa. La secta taoísta se centra en invocar fuerzas naturales. El confucianismo enfatiza el orden y la cultura humana. La familia militar valora la batalla práctica y el aumento de la moral. En comparación, las habilidades musicales demoníacas parecen esquivas, alucinantes y capaces de incitar emociones y deseos negativos. Luego, Ninsuo empleó continuamente la técnica de cruzar barcos quemando almas, aplicando un castigo justo a todas las almas que San Lintong había comprado. Adquirió muchas habilidades musicales demoníacas. Por ejemplo, los New Nether Ocarina. Cuando se juega, se requiere la esencia, la sangre y el alma del cultivador para infundirlos. El sonido es triste y conmovedor, como 1000 almas llorando juntas. Los afectados se sienten abrumados por emociones negativas. Su espíritu de lucha se desmorona y lloran sangre y lágrimas incesantemente. Luego está la pipa de la maravillosa melodía. Tocando las cuerdas se produce un gemido bajo y cautivador. La música suena lujosa y encantadora, capaz de adormecer a otros para que bajen la guardia, sumergiéndose en un placer ilusorio antes de morir finalmente en una alegría extrema. Además, la flauta Nightmare Bone. Esto requiere un artefacto mágico de flauta de hueso específico para su ejecución. El sonido de la flauta es agudo, retorcido y en constante cambio, como una cacofonía de susurros caóticos, gritos, risas maníacas y llantos superpuestos, impactando directamente la conciencia del oyente, incrustando ilusiones caóticas y vívidas y aterradoras. Estas experiencias se sintieron como las que Ninsuo había experimentado personalmente, vívidas y profundamente impresionadas. Parece haber muchas opciones, pero en realidad hay pocas aplicables. Ninsuo sonrió, preocupado. El estilo de estos medios está muy impregnado de cultivo demoníaco y difícilmente se alinea con el de Ninsuo. Al final, Ninsuo eligió la cítara. Cítara de tortura de seda rota. Esta habilidad musical utiliza un barrido extenso de cuerdas, emitiendo sonidos de cítara extremadamente agudos, como un punzón de hierro místico ardiente, martillando directamente en el canal auditivo, perforando la cavidad craneal. Las ondas sonoras desatadas se transforman en espadas invisibles, que poseen un poder que rompe armaduras. Al impactar, cada ola puede cortar al enemigo hasta matarlo, extremadamente cruel y llena de cultivadores de demonios, estilo feroz. Ninsuo se sentó en un cojín, cerró los ojos e imaginó que tenía una cítara antigua. Sus manos flotaban, sus dedos volaban, punteaban y barrían las cuerdas imaginarias. Mientras tanto, activó de forma encubierta la habilidad musical Chuan Silk Chocho Zither. Esta no es una técnica de cultivo, sino similar a un hechizo. Solo que Ninsuo no tenía un instrumento físico ni una técnica de cultivo adecuada, por lo que utilizó temporalmente Five Elements Mana como sustituto,
induciendo las hojas sonoras de 5 colores de oro, madera, agua, fuego y tierra. Contacto, 2. Capítulo 1092, capítulo 406. Estás verdaderamente cortado para el camino justo, 2. En un instante, las Soundblades de 5 colores se alternaron en vuelo, parpadeando brillantemente, creando una escena bastante animada y agradable. Sin embargo, su verdadero poder hizo que Ninsuo sacudiera la cabeza en secreto. Poco después, alguien fuera del conjunto llamó: «Joven maestro Ninsuo, la antigua cítara ha sido comprada para ti». Era el chef. Una vez que Ninsuo eligió la habilidad musical, inmediatamente envió un mensaje volador para organizar que el chef saliera a comprarlo. El niño cabezón todavía estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el cojín, abriendo los ojos solo por una hendidura, difundiendo su sentido divino, manipulando la ficha de jade de la mansión cueva y controlando el conjunto de artes marciales para abrir un espacio. El chef estaba un poco desconcertado. De pie fuera del conjunto, observando los cambios, con su rica experiencia, inmediatamente notó que algo andaba mal con el conjunto de artes marciales y vio que el espacio dentro del espacio revelado era bastante caótico. Aunque fue solo una mirada fugaz, vio que el espacio del conjunto parecía un poco devastado, como si hubiera experimentado una batalla feroz. Aunque el señor de la ciudad del Libro Blanco lo guió para seguir a Ninsuo, el chef realmente se preocupó por Ninsuo y rápidamente preguntó: «Joven maestro, ¿estás bien?» Ninsuo sonrió levemente. «Estoy bien, acabo de practicar con mi estudiante asistente, no estoy del todo satisfecho. Este conjunto de artes marciales no es muy resistente». El chef respondió apresuradamente: «Eso es bueno, eso es bueno». Sin embargo, en secreto estaba un poco sin palabras. Ian Master y su asistente son solo Foundation Establishment Stage. Entiendo bien este conjunto, normalmente debería adaptarse fácilmente al combate de 2 cultivadores del establecimiento de la fundación. A menos que haya alcanzado el nivel de poder de combate del núcleo dorado. No es sorprendente que el joven maestro tenga el poder de combate del núcleo dorado. Ya adquirió Stone Token y se encuentra entre los recién llegados más destacados de toda la secta Myriad Images. Simplemente no esperaba que ni siquiera su pequeño asistente tuviera algunas habilidades. Según el entendimiento del chef, Salintón siempre fue el asistente de Ninsuo, lo que naturalmente le hizo subestimar a este último. Al mismo tiempo, después de adquirir Stone Token, Ninsuo informó al chef, Inchi y Gonsun Yan. Los 3 estaban sinceramente encantados y sentían que seguir a Ninsuo era un camino brillante y prometedor. Ninsuo tomó la antigua cítara y descubrió que era un artefacto mágico. El chef adjuntó cuidadosamente un mensaje volador a la cítara, informando a Ninsuo sobre el canal de compra y el precio. Después de recibir el pedido, el chef partió inmediatamente, dirigiéndose a la sala de comercio más cercana, para comprar directamente una cítara antigua. Como una de las 16 salas de la secta de las 1000 imágenes, la sala de comercio ofrece una amplia variedad de productos, como estrellas en el cielo. Un instrumento como una cítara antigua, no exactamente de nicho, lo que lo convierte en una compra fácil. Esta vez, con una cítara antigua real, Ninsuo comenzó a practicar de inmediato. Practicó una vez y en la última parte jugó con bastante fluidez. Incluso Salintón, del otro lado, se sintió atraído por el movimiento de Ninsuo y se giró para mirar. Cuando terminó de practicar por segunda vez, Ninsuo tocaba con gran habilidad y facilidad, como si fuera un viejo músico con décadas de experiencia en la cítara. Sin embargo, este año solo tenía 17 años. Al ver esto, Salintón sacudió la cabeza repetidamente, admirando genuinamente: «Pequeño Suo, realmente estás a punto de volar. Semejante tasa de mejora es sencillamente increíble». Ninsuo presionó suavemente la cítara con ambas manos, dejando que todos los sonidos de la cítara se desvanecieran. Miró a San Lengong, lleno de emoción, compartiendo honestamente su visión. «No siento que esto sea encontrar algo nuevo, en cambio, se siente como un anciano que no ha tocado el instrumento en mucho tiempo. Una vez que mis dedos tocaron las cuerdas, me invadieron oleadas de familiaridad. Entonces este sentimiento nunca se detuvo. Mi corazón ha estado extremadamente familiarizado con la cítara durante mucho tiempo, lo que solo hace que mi cuerpo recuerde cada movimiento enterrado profundamente en mi memoria, solo para familiarizarse con cómo usar la cítara. El ritmo de este progreso es realmente algo aterrador.
El niño cabezón no pudo evitar estar un poco emocionado. Los ojos de San Langton brillaron con brillantez. Entonces, el libro blanco Ciudad Inmortal es extremadamente importante para ti, pequeño Su. Ninsu asintió solemnemente, sí. Si podemos controlar la ciudad inmortal del libro blanco, no solo podremos cosechar de manera estable una gran cantidad de almas allí a un costo menor, sino que también posiblemente aumentaremos los méritos del Yang celestial después de usar la técnica de cruce de barcos quema almas. Menor costo. Estabilidad. Y abundancia. Estas palabras juntas elevan la ciudad inmortal del libro blanco al nivel más alto. Esto es de extrema importancia para el cultivo de Ninsu. Los objetos sin dañinos probablemente podrían ganarse el favor del cielo Yang, como se demostró durante su trato con el señor de Wangchuan. San Lintong frunció ligeramente el ceño y agudizó la mirada. Entonces, ¿qué pasa si los superiores de la secta Myriad Images quieren entrometerse con la ciudad inmortal del libro blanco? Ninsu sonrió levemente. Esta es exactamente nuestra oportunidad. Primero, la secta Myriad Images es una supersecta. No podemos competir contra ella. En segundo lugar, los conflictos y las tensiones son inevitables. Pero mientras nos unamos a la secta Myriad Images, podremos transformar estos conflictos externos en internos. Podemos utilizar completamente el apalancamiento mutuo, al igual que los cultivadores confucianos y Evil Slaying Hall son buenos ejemplos ahora. Incluso combinando a Ninsu, San Lintong y Injiao Army, aún no pudieron derrotar a Myriad Images Sect. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ninsu es extremadamente pragmático y bastante flexible. Por último, el libro blanco La Ciudad Inmortal tiene un señor de la ciudad. La secta Myriad Images como el poder de Flying Cloud Country no puede actuar a voluntad. Nuestra posición actual es muy crucial y ventajosa. Podemos participar en este juego, ganando buena voluntad de ambos lados y aprovechando ambos. San Lintong aplaudió con admiración, riendo. Entiendo. Dentro de la secta Myriad Images, utilizamos el libro blanco Ciudad Inmortal como moneda de cambio para la negociación con los niveles superiores. En la Ciudad Inmortal del libro blanco, podemos confiar en la secta Myriad Images para negociar con el señor de la ciudad del libro blanco. Grandes tácticas en verdad. Pequeño Su, realmente naciste para los caminos del camino justo. Ninsu se rió de buena gana. Nací para el camino justo, jefe. Después de que algunas risas disminuyeron, Ninsu agregó, desafortunadamente, jefe, no tienes el ser capital celestial, de lo contrario también podrías progresar muy rápidamente. San Lintong negó con la cabeza, solo tengo pasión e interés por el robo. Pero los ladrones más conocidos provienen de la secta Wukong. ¿Cómo podría atacar a los miembros de mi propia secta? Pequeño Su, estudias bien, sigues progresando, integras plenamente tus conocimientos. Naturalmente acumularás reinos correspondientes. Para entonces, puedo aprender de ti, me transmites la verdadera intención, elevando mi reino, es más directo de esa manera. Ninsu asintió, lo cual efectivamente fue un método. ¿Su reino de los 5 elementos no se incrementó de la misma manera? Ninsu reflexionó, de esta manera, también necesito buscar consejos de los cultivadores confucianos sobre cómo enseñan y guían a otros, técnicas mágicas. En la enseñanza, en la transmisión de conocimientos y en la resolución de dudas, el confucianismo destaca sobre otras escuelas. Esta conferencia Feiyun está realmente llena de oportunidades, demasiadas para contarlas. Ahora mismo es la mejor oportunidad, una vez que planifique y realice algunas acciones deliberadas. Esos cultivadores confucianos pueden ayudarme a diseñar el correspondiente juicio Xingyun. Este fue el entendimiento establecido entre Ninsu y la secta confuciana. San Lintong, sin embargo, estaba un poco preocupado. Pequeño Su, ya lo cambiaste por la ficha de piedra. Los eruditos confucianos seguramente lo descubrirán. Me pregunto si su actitud cambiará. Ninsu respondió con confianza. Incluso si cambia y ya no me apoyan, no importa. El futuro es largo y también tenemos amigos como Wen Ruanyu, por lo que buscar algunas técnicas de cultivo confucianas no es difícil. De hecho, San Lintong asintió y agregó, confiar en los demás no es tan bueno como confiar en uno mismo, en realidad hay otra manera. Ninsu murmuró un sonido. Jefe, ¿estás hablando del cultivador confuciano del camino demonio que mencionaste antes? Exactamente.
Los ojos de San Linton se iluminaron. La primera vez que escuché sobre la escritura del santo ladrón, mi corazón se conmovió. Estoy extremadamente interesado en esta técnica de cultivo. La expresión de Ninsuo cambió ligeramente, tomándolo en serio. Si ese es el caso, no importa el precio, lo compraremos a toda costa. De regreso en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Ninsuo estaba dispuesto a arriesgar su vida para rescatar a San Linton. Naturalmente, un poco de dinero no era un problema. San Linton agitó una mano. No es necesario. Primero podemos investigar completamente alguna información relacionada y luego decidir. Si bien las sensaciones espirituales de los cultivadores a veces resultan precisas, a menudo también pueden ser bastante poco confiables. Ninsuo sacudió lentamente la cabeza. Jefe, no lo olvides, recientemente triunfamos sobre el inframundo, llevando el mérito Yan celestial, nuestra fortuna y debería estar prosperando. En tal situación, nuestras inspiraciones deben tomarse en serio. San Linton asintió. Eso tiene sentido. Él se rió. Ese es un buen punto. Ahora estoy aún más interesado en la escritura de San Ladrón. Tras llegar a un consenso, los dos hermanos también intercambiaron algunas ideas confucianas antes de separarse discretamente. San Linton, llevando el tesoro del derramamiento divino, fue en secreto nuevamente al pabellón suyo, planeando usar las páginas del libro Luozu para ayudarse a comprender el tesoro del derramamiento divino. Ninsuo, por otro lado, dio instrucciones a Gongsun Yan para que seleccionara materiales para un nuevo ídolo, con la intención de crear el ídolo él mismo en secreto y luego consagrar una deidad. El ídolo anterior había sido destruido. Necesitaba restablecer un ídolo para permitir que la torre de matanza del mérito y el logro se usara nuevamente. Contacto 2. Capítulo 1093. Capítulo 407. Este joven es la esperanza del camino justo. Purple Thunder Peak se alzaba majestuosamente sobre el mar de nubes. Este imponente pico principal, similar a un dragón enroscado, con su cabeza sostenida en alto hacia el cielo. A su alrededor había varios picos secundarios ligeramente más cortos, similares a guardias que sostenían sus alabardas. El cuerpo montañoso de Purple Thunder Peak parecía de un negro púrpura intenso, ligeramente cubierto de patrones misteriosos, innumerables en número, que fluían con una luz fría sutil pero noble. Por encima de la cima, envuelto durante todo el año por persistentes nubes moradas, donde los relámpagos bailaban como serpientes moradas, magníficas y misteriosas. Como uno de los maestros adjuntos del pico Purple Thunder, Men Buyan estaba actualmente escalando la ladera de la montaña. Incluso para él, escalar la montaña requería que cada paso fuera firme, sin la calificación de usar maná para montar en las nubes. Al llegar a un pabellón que sobresalía de un acantilado de montaña, Men Buyan hizo una pausa, dobló la lista en su mano en un mensaje volador y la envió desde lejos. Ante el Purple Extreme Hall, con el Thunder Po escuchando a la orden, el maestro adjunto del pico Men Buyan, con asombro y humildad, informa respetuosamente ante el estimado maestro del pico de nuestro pico. Yo, agraciado por el favor, ocupo humildemente el puesto de diputado, vigilante día y noche, temiendo traicionar la gran confianza del pico maestro y las expectativas de la secta. Ahora que el juicio Xinjun ha llegado a su primera etapa, los talentos se reúnen como nubes de colores. Investigué personalmente y observé de cerca sus acciones y habilidades. Encontré varias personas, aunque de orígenes diversos y humildes, que poseían talentos extraordinarios, raíces espirituales profundamente arraigadas y una determinación firme. De hecho, son jades sin pulir y gemas ocultas, el Kilin y el Fénix del futuro. Respetuosamente presento sus aspectos más destacados al Peak Master. En primer lugar, Xiao Kaiting. Hija de un cultivador suelto de las montañas, con sentido espiritual penetrando lo misterioso. A pesar de no haber estudiado habilidades avanzadas con el trueno, confiando únicamente en un hilo de herencia minúscula y rinoceronte espiritual natural, logró en la prueba atracción del trueno y reconocimiento del mecanismo, con un débil movimiento de los dedos, predecir los cambios de trayectoria del talismán del trueno de 7 capas, atrayendo la hebra más pura y púrpura del yang celestial hacia su cuerpo con una tenue sombra de una bestia del trueno emergiendo a su alrededor, un jade sin pulir formado naturalmente adecuado para el cultivo de Thunder Da. En primer lugar, Situ Sin. Este individuo proviene de la familia Situ, descendiente de linaje noble, con estrellas como su ajedrez y su pintura de luz con espadas.
Su habilidad con la espada se alinea inconscientemente con la órbita estelar de todo el cielo, y durante la contienda por las 100 armas del juicio Sim-Yun, rompió el Non-Luminaries Illusion Star Array con una espada, mostrando su brillantez, un orgulloso espíritu estelar, sobresaliente e incomparable. Primero, Huan Tang. Descendiente de un famoso general de Earthwall Country, con huesos como de hierro y voluntad como de roca. Con un cuerpo templado 1000 veces y un coraje inquebrantable, durante la prueba, Nine Tribulation Standard Down, resistió 3 capas de truenos, carbonizados pero inflexibles, y en su lugar dibujó un hilo de energía de vena de dragón terrestre para nutrirse, transformando la tribulación en fuerza, con una resiliencia rara vez vista. Primero, Ninsuo, solo en el cultivo de mitad de etapa de Foundation Establishment, no un cultivador confuciano, pero en las pruebas con cultivadores confucianos, ganó 2 máximos honores. Además, durante el juicio de Evil Slane Hall, pasó las 3 preguntas del corazón, reivindicando nuevamente el primer puesto, por lo tanto, se le otorgó como premio la Torre de Matanza de Mérito y Logro a nivel de tesoro. Sebornik presenta atrevidamente la petición, para ganarse los corazones de estos talentos incomparables, las futuras estrellas, uno no puede verse limitado por normas comunes ni conmovido por beneficios mundanos. Lo que sitúa a Purple Thunder Peak más allá de los demás es este Purple Sky Divine Thunder Dojo, la oportunidad inigualable de Thunder Pool en la cima de la montaña atrae a las élites del universo. Esta oportunidad incomparable, contemplar la tierra sagrada y enfrentar directamente al Dao celestial, supera con creces miles de piedras espirituales e innumerables libros taoístas. Seguramente les haría sentir la sincera sed de talento y espíritu complaciente de nuestro pico. Sepa que nuestro Purple Thunder Peak no solo es el supremo de Thunder Dao, sino también el dojo inigualable para nutrir talentos y forjar un futuro. Así, los buenos pájaros eligen su árbol, los Killings y los Phoenixes vienen en ceremonia y se anticipa el gran camino, pronto llegará la prosperidad de nuestro pico. Sebornik entiende profundamente que esta petición puede ser presuntuosa, pero por las consideraciones de la secta, por la planificación del futuro, mi corazón arde como fuego, incapaz de soportar la retención. Espera que el maestro de la cima discierna la lealtad sincera de este humilde sirviente y le conceda gracia y aprobación. Entonces afortunada es la secta, afortunada es el gran camino. Subordinado Men Buyan, con asombro infinito y esperando órdenes al máximo. Se inclina de nuevo. El mensaje volador desapareció rápidamente más allá de la percepción de Men Buyan. Men Buyan hizo una pausa, contemplando la cima y esperando en silencio. El cuerpo montañoso de Purple Thunder Peak tembló levemente, emitiendo un sonido largo, similar al rugido de un dragón. El sonido de la montaña se elevó y se precipitó directamente hacia el cielo. La nube púrpura tembló y, al momento siguiente, el firmamento se oscureció repentinamente, ni al anochecer ni al anochecer. Un emperador púrpura intensamente condensado se extendió rápidamente dentro de la nube púrpura, permeando por todas partes. Este color púrpura, profundo y pesado, supera con creces todas las lujosas sedas y piedras preciosas del mundo. Las capas de nubes del emperador púrpura se agitaban continuamente, volviéndose espesas y majestuosas, como las borlas de una corona imperial, formando capas con estricto orden. En el centro de la nube púrpura, un ojo de microvórtice púrpura sin fondo se abrió lentamente, mirando silenciosamente el mundo con autoridad. Aunque Men Buyan había presenciado escenas así muchas veces, todavía no podía evitar sentir una sensación de opresión, asombro, anhelo y reverencia en su corazón. Los ojos morados de Men Buyan entrecerraron los ojos cada vez más, observando la rápida expansión de las serpientes del trueno dentro del ojo de las nubes, transformándose en sombras de dragones. La intención morada en los ojos de Men Buyan se hizo cada vez más intensa. De repente, sintió un revuelo en su corazón y dijo en silencio, «Está aquí». En un instante, un brillante trueno celestial caído desde el núcleo del ojo del vórtice. El brillo del trueno parecía condensar la voluntad de los cielos y de la tierra. Su núcleo era un borde al rojo vivo extremadamente deslumbrante, con los bordes fluyendo con fuego púrpura capaz de fundir estrellas. Juzgar el yin y el yang, organizar el universo, recompensar y castigar todas las cosas, con autoridad suprema. El trueno golpeó el indestructible hueso místico de roca de hierro de Purple Thunder Peak. Rumble. Era un sonido como si la estructura del cielo y de la tierra se sacudiera.
La roca de la montaña golpeada se transformó instantáneamente en un esmalte de jade púrpura fundido, y luego el trueno se transformó en una corriente de luz creciente, arrastrando el cuerpo de la montaña como una inundación. La luz del arroyo emperador púrpura activó instantáneamente las marcas de truenos en forma de venas en el cuerpo de la montaña. Millones de marcas de truenos se iluminaron, como si innumerables dragones vagaran, y en un instante, se atenuaron a medida que la luz del arroyo se alejaba. Pero incluso un solo momento de esta magnífica escena causó suficiente conmoción en Main Bullion, provocando lágrimas en los ojos del poderoso cultivador de demonios del nivel alma naciente. Contacto 2. Capítulo 1094. Capítulo 407. Este joven es la esperanza del camino justo. Parte 2. El secreto del camino del trueno está dentro de todo. Gritó en su corazón, conmocionado y conmovido al mismo tiempo. Este era un tipo de emoción que hacía temblar todo su ser. Al escuchar el camino por la mañana, uno podría morir contento por la noche. Solo un rayo, el emperador púrpura se desvaneció rápidamente, las nubes de tormenta se aclararon, volviendo a las nubes púrpuras claras anteriores, flotando perezosamente. El trueno divino del cielo púrpura, que atravesó el cielo y sacudió el universo, ese imparable dao celestial podría parecer nada más que una gran y fugaz ilusión. Main Bullion todavía permanecía tranquilo en el pabellón, con las mangas de su túnica verde oscuro balanceándose suavemente con la brisa, sin emitir ya el sonido de aleteo anterior. Sus emociones se calmaron gradualmente y luego un punto de luz blanca voló desde la cima de la montaña. La luz blanca cayó en la mano de Main Bullion y se convirtió nuevamente en el mensaje volador que había enviado antes. Main Bullion infundió al mensaje su sentido divino, mirando inmediatamente hacia el extremo en blanco del mismo. Ni una sola palabra, ni rastro de un sello del Dharma. Los latidos de su corazón se detuvieron imperceptiblemente por un momento y una profunda decepción se apoderó de sus ojos. Lo que siguió fue una preocupación por el futuro, como enredaderas envolviendo su corazón, junto con un cansancio indescriptible, subiendo silenciosamente a su frente. Main Bullion permaneció en silencio por unos momentos, luego guardó lentamente el mensaje volador, miró hacia arriba nuevamente, como si pudiera ver la piscina del trueno púrpura en la cima de la montaña y el salón extremo púrpura a su lado. El viento de la montaña levantó algunos mechones de su cabello y finalmente suspiró levemente, levantó los brazos, se inclinó y se dio la vuelta lentamente. Paso a paso, caminaba pesadamente y en silencio hacia el sendero que bajaba de la montaña, su figura rápidamente tragada por piedras escarpadas. Salón principal del Salón del Exterminio del Mal. El salón era grandioso, pero carecía de aura lujosa. Los ladrillos de piedra gigantes y fríos irradiaban un negro intenso, los pilares de hierro sostenían la cúpula y las paredes estaban grabadas con enormes talismanes de represión y exterminio de demonios. Son Dao se sentó a la cabeza detrás del enorme escritorio de escritura Mystic Iron. Sus anchos hombros y espalda estaban rectos como un pico solitario. El borde del escritorio era afilado, tan distintivo como su carácter. Después de terminar con un expediente en la mano, los agudos ojos de Son Dao no pudieron ocultar su gélida ira mientras miraba el enorme salón que había frente a él, aparentemente listo para quemar el aire con su mirada. Pequeña politiquería. Vivir sin contribuir. Al reflexionar sobre la situación anterior, su sentido divino fue convocado al gran conjunto para conversar con funcionarios de alto nivel en el pico principal. Son Dao se enfureció aún más. Los rencores en su corazón aumentaron y sus experiencias en la burocracia de Fua en Quad Country resurgieron. Todos esos deseos ocultos bajo la fachada, las luchas abiertas y encubiertas dentro de las reglas. Dondequiera que haya gente, hay conflictos mundanos, incluso en la secta Myriad Images. Una profunda decepción y una furia solitaria indescriptible se convirtieron en olas frías que se extendían desde lo más profundo de su corazón. Su columna vertebral, recta e inflexible como el hierro, las profundas líneas verticales entre sus cejas revelaban la fuerza de una determinación cincelada. El ambiente de la sala era opresivo y pesado, los guardias del cultivador no se atrevieron a emitir ningún sonido. El comandante de la guardia suspiró en silencio, pensó por un momento y se salió ligeramente de la línea, sacando un jade slip de su pecho, informando al Hallmaster: tengo algo que informar. La primera etapa del juicio Sin Yun ha llegado a su conclusión.
Una división anunció el nombre principal y emitió una torre de matanza de logros y méritos de nivel de tesoro mágico como recompensa. La expresión de Song Dao se detuvo sutilmente. Entendió claramente lo que significaba una recompensa máxima del nivel del tesoro mágico. ¿Esta persona pasó las 3 preguntas del corazón? Su mirada permaneció fija en el comandante de la guardia, ejerciendo inmediatamente una inmensa presión psicológica sobre éste. El comandante de la guardia bajó instintivamente la cabeza, con la voz más clara y fuerte: «Maestro, por favor discierna. El apellido de esta persona es Nin, nombre Su. Es joven y enérgico, responde a las preguntas sin evadirlas y muestra firmeza». Cuando le hicieron la última pregunta, respondió directamente: «¿Qué temer? ¿De qué arrepentirse? Punto». Al escuchar esto, una ligera relajación alivió las profundas líneas verticales entre las cejas de Song Dao, y la ira helada en sus ojos disminuyó un poco. Tener tanta conciencia y naturaleza es encomiable. Song Dao pensó en sí mismo. ¿Hay alguna información de investigación? Esto era lógico. En la primera etapa del juicio Xingyun, si un cultivador logra el primer puesto, el Salón de Exterminio del Mal naturalmente continuaría con una investigación vigorosa, evitando activamente que cultivadores de demonios disfrazados se infiltren. El sentido del ambiente del comandante de la guardia era bastante agudo. Al ver que la ira de Song Dao se disipaba un poco, se sintió realmente complacido. Continuó: «Actualmente todavía en investigación, Ninsuo parece no ser del país de las nubes voladoras. Sin embargo, según los últimos datos de inteligencia, ha cambiado por una ficha de piedra». Song Dao, oh. Sus cejas se relajaron aún más. Parece que el futuro de este niño es bastante prometedor. Su talento debería estar entre los mejores de esta conferencia Feiyun. Si es cierto, tiene cierto parecido conmigo en mi juventud. Parece que el mundo del cultivo no está completamente lleno de individuos mezquinos. El camino justo no está exento de sucesores. Nuevos talentos heredarán nuestra voluntad de defender el camino justo. Con huesos de acero para cumplir con el deber, corazones rojos para iluminar la historia. Song Dao asintió levemente, sintiéndose mucho más aliviado, e inmediatamente le ordenó investigar a fondo a Ninsuo para determinar claramente todo sobre él. El comandante de la guardia vio que Song Dao se había calmado y suspiró aliviado, sintiéndose feliz de ayudar a aliviar las preocupaciones de su superior. Regresó silenciosamente a su puesto. Justo cuando Song Dao estaba a punto de ocuparse del siguiente expediente, de repente miró al comandante de la guardia a mitad de camino. ¿Cuáles fueron los 2 primeros nombres importantes de Ninsuo en el juicio de Xingyun? El comandante de la guardia se detuvo inmediatamente en su lugar, dio unos pasos hacia adelante e informó respetuosamente: «Todos fueron juicios de cultivadores confucianos. Sin embargo, Ninsuo no es un cultivador confuciano». Oh. Al escuchar esta respuesta inesperada, Song Dao desarrolló un nuevo interés en Ninsuo. Song Dao conocía muy bien las costumbres de los cultivadores confucianos. Alcanzar el primer nombre en un juicio contra un cultivador confuciano como forastero demuestra la rectitud de este niño. No está mal, no está mal. Song Dao asintió y murmuró suavemente. Saludó al comandante de la guardia. El comandante de la guardia hizo una reverencia y se retiró, de pie en su propio puesto. Pensó: debido a este acontecimiento, su superior podría tener una impresión favorable de Ninsuo. Si alguna vez me encuentro con Ninsuo en el futuro, solo por hoy, tendré que dejar que me trate el comandante de la guardia, pensó para sí mismo. Esta no era su intención original, pero no le impidió admirar en secreto a Ninsuo. El nivel de cultivo, la fuerza de batalla y el prestigio de Song Dao eran tan altos que ser valorado por él permitiría a un recién llegado tomar menos desvíos. Song Dao enterró la cabeza y manejó un expediente, su eficiencia notablemente mayor que antes. Durante un descanso, recordó nuevamente la reciente conferencia Seven Peaks, con un destello de luz fría cruzando sus ojos. Están apuntando a Wen Ruanyu, Inde es la clave. Debemos vigilar de cerca a esta persona y también contactar a Duan Musan para advertirle sobre los planes Seven Peaks. Pensando en esto, Song Dao inmediatamente escribió un mensaje volador. En el mensaje había solo una línea: lo que deseo en la vida es lo que deseo en la justicia. Si ambas cosas no se pueden lograr, ¿podría el hermano Duanmu sacrificar la vida por la justicia? Él y Duan Musan ya eran amigos, palabras tan breves fueron suficientes.
en otra mansión cueva. El rostro de Banji estaba frío como el agua, mirando fijamente la ficha de jade que tenía en la mano. La ficha de jade era un tesoro mágico para la comunicación, pero no importaba cuánto la instara Banji, no había respuesta. Había perdido contacto con Silk Lady y no pudo comunicarse con ella. Pero el Che Susi todavía existe. La situación de Silk Lady podría ser terrible. Entonces, ¿cuánta información ha obtenido Ninsuo? ¿Ya me ha detectado? Maldita sea. Banji apretó el puño y sus ojos brillaron con una luz odiosa. Ya se había enterado de que Ninsuo había cambiado por una ficha de piedra antes que él. Actualmente, Banji solo consiguió 2 nombres importantes, solo uno menos que el tercero. No se puede confiar en Silk Lady, pero ¿qué pasa con los demás? Monje de palabras falsas, cadáver de hierro, Liu Yinyan, ¿qué están haciendo? ¿No pueden ejercer alguna apariencia de influencia? Mientras tanto, en el santuario del clan Ban Family. Clan, clan. Un artefacto mecánico que casi llenaba la sala emitió de repente ruidos preocupantes. Normalmente, los bloques de madera que se movían lentamente seguían cayendo uno tras otro. El cultivador observador notó la anomalía y prestó gran atención, inspeccionando apresuradamente. Algo anda mal por parte de Banji. ¿Qué diablos está haciendo? ¿A quién provocó? ¿Incluso su fortuna y está tan severamente reprimida? Comprueba, investiga rápidamente y con claridad. El salón trasero del santuario del clan cayó rápidamente en un estado de gran actividad. Contacto 2. Capítulo 1095, capítulo 408, Ascenso a la fama. Otra mansión cueva. El Che Susi sostenía la inteligencia en su mano, la luz de la habitación se reflejaba en su rostro, haciéndolo mitad brillante, mitad oscuro. La expresión del Che Susi era compleja y conflictiva. No esperaba que la aptitud de Ninsuo fuera tan sobresaliente, verdaderamente un genio de primer nivel. Si lo hubiera sabido antes, ya había conseguido el primer puesto en el campo de cultivador confuciano 2 veces. El Che Susi pensó para sí mismo, no, todavía debo adherirme a la neutralidad, que es lo que más me beneficia. Aunque Ninsuo se acercó de manera proactiva, deseando hacer acuerdos más grandes conmigo, la familia Ban tampoco debe ser ignorada nunca. Los talentos de Banji también deberían estar entre el primer grupo de cultivadores en intercambiar por la ficha de piedra. Es solo que sus diversas acciones han sido frustradas por Ninsuo. En la primera ronda no destacó, pero está bien. En la próxima segunda ronda seguramente tendrá su lugar. Como comerciante, el Che Susi naturalmente deseaba mantener buenas relaciones con ambas partes. Siendo un cultivador de demonios, no había llegado a un punto desesperado, vender seda de araña vacía ya iba bien, ¿por qué inclinarse hacia un lado y hacer una gran apuesta temprano? En tales circunstancias, el Che Susi naturalmente rechazó el riesgo. Sin embargo, todavía es necesario enviar proactivamente una carta para felicitar a Ninsuo por adquirir Stone Token. Y envía algunos regalos también. La adquisición de la ficha de piedra por parte de Ninsuo elevó enormemente su valor y estatus en la mente del Che Susi. Los cultivadores confucianos se estaban reuniendo. Jajaja, de hecho un padre tigre no tiene un hijo perro, el hijo de Men Yojin es realmente notable. Los cultivadores confucianos estaban discutiendo sobre Ninsuo. Al conocer la noticia de que Ninsuo obtuvo el Stone Token, en general estaban contentos con ello. Deberíamos escribirle una carta a Wen Ruanyu para hacerle saber esta buena noticia. Exactamente. Los días de confinamiento son duros, ya que se preocupa tanto por el joven Ninsuo. Esta noticia seguramente disipará la tristeza de su corazón y lo hará muy feliz. No es de extrañar que Wen Ruanyu muestre tanto cuidado por Ninsuo. Este niño es en realidad un genio del cultivo de primera clase. Song Tao-sen se acarició la barba. En comparación con su aptitud para el cultivo, aprecio bastante su actuación en las 3 preguntas del corazón. El juicio de Xin Yun en la sala de la matanza del mal, a diferencia de la mayoría, es extremadamente valioso. La actuación de Ninsuo en las 3 preguntas del corazón fue sobresaliente. En ese momento, los presentes no solo eran cultivadores de alto nivel del Evil Slaying Hall, sino también muchos cultivadores que participaban en el juicio Xin Yun. Así que, una vez que sucedió, muchos se enteraron. Ahora, con Ninsuo intercambiando por Stone Token,
Su fama aumentó drásticamente, atrayendo amplia atención, y su excelente actuación se hizo ampliamente conocida. Las palabras de Song Tao-sen obtuvieron el acuerdo de la mayoría de los cultivadores confucianos presentes. Chu Xuangu estaba entre ellos, pero recordó la actuación de Nin Su en su juicio Xin Yun. En ese momento, vio que Nin Su entendía bien las reglas y, aunque era su primer encuentro, ya había un entendimiento tácito. Aunque no habían intercambiado ni una sola palabra en privado, su cooperación fue muy fluida. Inesperadamente, aunque este niño es flexible en el manejo de los asuntos, su carácter es muy recto. Estas personas son realmente raras. La actitud de Ninsu hacia la justicia naturalmente ganó el favor de los cultivadores confucianos. Un cultivador confuciano dijo de repente, dado que Ninsu ya cambió por Stone Token y se hizo famoso, ¿todavía necesitamos seguir apoyándolo? Frente a esta pregunta, las expresiones de los cultivadores confucianos variaron. Algunos comenzaron a reflexionar. Otros expresaron preocupación, de hecho. Otros desconocen los problemas en el camino de Ninsu, pero hemos aprendido de antemano de Wen Ruanyu. Según la reputación actual de Ninsu, los líderes de la secta deben pensarlo 2 veces antes de actuar en su contra. Mirando el resultado, ya hemos logrado nuestro objetivo anterior. Si continuamos apoyando, podría causar muchas sospechas. En ese momento, Song Tao-sen no pudo contenerse, resopló fríamente e interrumpió. ¿Sospecha? ¿Tenéis tanto miedo? Un cultivador confuciano dijo solemnemente, el señor Son no necesita hablar así, no nos preocupa nuestra propia seguridad, sino más bien que nuestra ayuda secreta a Ninsu, una vez expuesta, dañaría enormemente la reputación de nosotros, los cultivadores confucianos. Casi todos los cultivadores confucianos dentro de la secta están aquí. Necesitamos recién llegados, necesitamos fortalecernos. Pero si tenemos mala reputación, ¿cómo podemos atraer a excelentes talentos cultivadores confucianos para que se unan a nosotros? Estas palabras ciertamente tenían sentido. El cultivador confuciano hablante redujo deliberadamente sus propias demandas, centrándose en cambio en los intereses del grupo cultivador confuciano, lo que hizo que más cultivadores confucianos comenzaran a pensar con cautela. Chu Xuangu vio la atmósfera desfavorable y habló con decisión, esto es incorrecto. ¿Con qué frecuencia aparece un joven como Ninsu? No solo se destacó en la primera ronda sino que también superó las 3 preguntas del corazón, ¿qué joven de carácter es tan precioso? Ya que él está haciendo tantos esfuerzos y es la mitad de nosotros cultivadores confucianos, ¿por qué no aumentamos nuestro esfuerzo y lo apoyamos más? Chu Xuangu expresó sus propios pensamientos. No solo se opuso a la propuesta de detenerse, sino que también fue más allá y sugirió aumentar el apoyo a Ninsu. Los cultivadores se miraron unos a otros por un momento y luego alguien habló. Inmediatamente, todos expresaron sus puntos de vista y cada uno argumentó su punto. Song Tao-sen escuchó, sintiendo que la situación podría estar empeorando, sus cejas se fruncieron gradualmente. Los cultivadores confucianos eran expertos en protegerse a sí mismos. Como el objetivo se había alcanzado de antemano, retirarse con el tiempo se convirtió en el creciente consenso entre muchos cultivadores confucianos. La manzana de Adán de Song Tao-sen se movió ligeramente y pensó que primero dirigió su mirada hacia Chu Xuangu. Antes de darse cuenta, Chu Xuangu ya había mirado hacia él un momento antes. Sus miradas se encontraron por un momento, confirmando la postura del otro. A diferencia de otros cultivadores confucianos, ambos habían ayudado inicialmente a Ninsu. Lo conocieron, interactuaron con él y tuvieron una buena impresión de Ninsu. Contacto 2.